Continuamos. Este video se llama ¿Qué sizing uso? Bien. ¿Cómo puedo saber qué sizing uso si no comprendo la división de rangos? O sea, si yo no comprendo qué estoy haciendo cuando hago un sizing, no puedo elegir un sizing, porque va a ser completamente random. Ahora, sabemos que cada vez que hago un sizing tiene una defensa, una frecuencia de defensa. Tiene una equity el rival por la que pagar. Hay flops y boards distintos que tienen distinto impacto. Y reconocemos que hay boards que son elásticos y no elásticos los rangos del rival en la defensa. A partir de ahí que tenemos todo ese recorrido del curso, recién ahora vamos a poner hablar del sizing. Recién ahora. Entonces vamos a empezar a entender por qué tienen sizing distintos. ¿Por qué un tercio? ¿Por qué no potbet? ¿Cuándo potbet? ¿Cuándo no potbet? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a ver lo básico. Bien. Una pregunta rápido les voy a hacer. Tienen que pausar el video sí o sí para responder esto. Voy a poner un tercer board. Y un cuarto flop. ¿Bien? Bien. Vamos a reflexionar en estos flops. ¿Sí? Voy a sacar esto. Ahí está. Listo. Ustedes, con el concepto que usamos antes de elástico y no elástico, yo quiero que traten de responder en cada flop, ¿sí? En los 4, si es elástico o no elástico. O sea, pausen el video y piensen en cada escenario si es elástico o no elástico. ¿Sí? Me refiero, hay de la cantidad de subgrupos del rango de la Biglan, que es esto, quizás es más cómodo que lo vean el rango. Vamos a poner un 44. Sí, hasta incluso podríamos poner más, que yo abro a 2,25. Vamos a poner así. ¿Sí? Hice un rango de serie bastante lineal para el video. Bien. Una vez que nosotros tenemos un rango percibido acá, fíjense qué tanto es lineal, o sea, en cuanto a elasticidad o no elasticidad, ¿sí? Que manos piensan que un board va a foldear algunas y otras no, ¿sí? Así que pausen el video ahora y contesten eso. Bien, espero que lo hayan pausado. Estos 4 boards tienen características distintas, ¿bien? Entonces las características las podemos ver muy fácil. En el primer board podemos reconocer, vamos a poner que todas estas las foldeamos, ¿sí? Vamos a suponer que siempre foldeamos en el flop. No es así, pero vamos a poner ese ejemplo. Vamos a poner que las amarillas son cal. En 10J, ¿sí? Vamos a decir que generalmente nunca foldearemos un 10, ¿sí? Para que no. ¿Cómo era? No me sale el. Banquen un segundito. Ahí está. Bueno, no me acuerdo cómo se hacía. Hay un comando que es para hacer todos los 10 a la vez. Bueno, vamos a hacerlo mal. Podríamos decir que los 10 no se van a foldear en el flop, ¿sí? Los 10 no se van a foldear en el flop, como tampoco las Jotas. Entonces, al no foldearse las Jotas ni los 10, van a haber situaciones en las que vamos a empezar a comprender que hay manos que no van a foldear, ¿sí? Después, obviamente que están los draws que tampoco van a foldear, que es lo más probable, ¿sí? Y ya vamos a empezar a entrar en los terrenos explotativos. Entonces, los 4 probablemente tampoco, set de 4 tampoco,
y ahí ya empezamos a tener un rango. O sea, obviamente que puede variar, pero si se fijan, es un board que generalmente es difícil que foldee un 4 en el flop, ¿sí? Y sobre todo si hago un sizing chico. Si hago un sizing chico, el rival puede pagar con más manos, ¿sí? Entonces, una pregunta simple. ¿Qué sería un rango elástico? Y elástico es para CX. O sea, las manos que van a repercutir muchísimo son la elasticidad a 9, por ejemplo, a 8, a 7, a 6, a 5. ¿Sí? No es lo mismo que apostes potbet, insta foldea, pero si apostas un cuarto, se puede ver tentado a pagar porque va a requerir menos de 20 de equity. ¿Se entiende? Entonces, cuando empezamos a comprender esto, empezamos a comprender qué partes del rango son elásticas y qué partes no. Top pair de AJ, o sea, no existe la posibilidad alguna que foldee, por más que haga un potbet. Pero a 9, a 8, a 7, a 6, a 5, sí. Entonces, voy a tener que tomar una decisión con el rango y empezar a pensar qué sizing quiero usar en distintos flops. Y ahí voy a empezar a razonar qué sizing uso por flop. ¿Sí? La única manera para poder descubrir qué sizing uso es empezar a comprender qué manos son elásticas y qué manos son no elásticas. ¿Sí? Podríamos decir que todos los KX son elásticos, como los ASX. Y hasta incluso algunas gachots como 8-7 no van a pagar si hacemos un sizing muy grande. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a reconocer que si apostásemos un cuarto va a pagar esa mano, pero si apostamos potbet no. Entonces empezamos a agarrar los rangos y los empezamos a entender. Eso sería en una manera de comprender 10J4. Ahora, miren esta diferencia. Para que les muestro algo antes. Para que vean la defensa que hicieron si defienden los 4. O sea, estarían foldeando 43%. ¿Sí? Obviamente que si el sizing fuese más grande se foldearía un pelín más, los 4X tenderían a foldearse a un sizing grande, pero en general se puede defender un 43%, de foldear un 43% en ese flop. ¿Bien? Ahora, observen la diferencia abismal que tiene un board 952. ¿Sí? O sea, 952. Vamos a ver cuánto mana hitean. No sé cómo se hacía. Ahí está. Listo. Esos son los 9. Estos son los 5. Y estos son los 2X. ¿Correcto? Ahí nosotros tenemos el... Bueno, vamos a poner As3 y As4 que no creo que foldeen esas manos. ¿Sí? Y 6-3 tampoco, y 6-4 tampoco, y 6-7 tampoco, y 8-7 tampoco. ¿Sí? Ahora, si esto es así, y hiciéramos un ejemplo potbet, el rival nos pagaría la mitad del rango. ¿Sí? Y sería... A ver si no se quieren que lo agrande. Pasa que si lo agrando, quizás queda un poquito feo. A ver. Bien. Estas manos, ¿sí? Que son las en 952, ¿sí? Hay muchas manos que van a empezar que si ustedes mismos imagínense la diferencia de que le hagan un tercio que le hagan potbet. Van a haber manos como estas, ¿sí? Que se van a ver tentadas a foldear o a pagar mediante qué sizing le hagan. ¿Sí? No es lo mismo la intención y la gana de pagar de una mano, o sea, que hagan potbet o no potbet, varía muchísimo. Entonces, las candidatas a foldear en ese board son más manos que en otros. ¿Sí? Venga, que voy a checar un poco el rango porque me parece que queda mejor que lo pongamos acá. Así lo podemos ir constantemente viendo. Supongo que en el video se debe ver mucho más grande igual. Ahora, reconocen que en este flop los ASX abundan y los KX también. Entonces, es importante que manos cuando vamos a valuetear reconozcamos esto a la hora de valuetear. Porque va a variar un montón el win rate. Completamente un montón. Mediante qué hagamos. ¿Sí? En este caso,
comprender que AJ y As10 es elástica me va a permitir un mejor manejo con manos como As9, por ejemplo, o todo lo que sería Reyes, Ases, QQJ, Dieces, y a qué manos voy a apuntar cuando elijo un sizing, ¿sí? Entonces, vimos que en 952 es más fácil foldear para el rival, mucho más fácil foldear. Vamos a ver en As92 qué sucede. Acuérdense que en los boards As-X siempre el button tiene la ventaja, ya que la Big Blind se ribetea As-Rey, As-Q, As-J, As-10, As-9 generalmente. Entonces tiene una desventaja de rangos, más que hace As-Ribet 10 es más. Bien. Ahora. Y otra de las cosas de un board recién, que en realidad hay otra variable más, que en 952, cuando salen las tres cartas, hace que todos los blockers de 9x, 5x y 2x hagan carry removal y es más probable que tengas x y kx en la densidad. Entonces los falls son más grandes en realidad. Pero bueno, para no entrarnos tantos en detalle, me gusta que entiendan cómo se usa un sizing a partir de los conceptos que estuvimos viendo. Bueno, As-9-2. ¿Cuáles son las manos que son no elásticas, que no foldean, no van a foldear? Todos los As-X no van a foldear, ¿sí? Y los 9 tampoco. Ahora, fíjense que no hay draws. Fíjense que en As-9-2 no hay draws. Entonces queda los 2X, ¿sí? Y como bien ven, hicimos call con las tres parejas de As-9, de As-X, 9X y 2X. Entonces queda 4-3 y 5-3 y 5-4. Estas son los draws, ¿sí? Pero si ven, ya foldé 51 la Big Blind de punto de partida. O sea, no puede hacer nada con 18 ni con J10 en ese flop. Entonces, ya empezamos a reconocer que podemos usar sizings. Ejemplo, esto es creatividad y razonamiento. Que si el rival foldea tanto, ¿para qué le voy a blufear a potbet? Vamos a poner un ejemplo. Bien. Vamos a suponer que nosotros usamos potbet. Bien. El rival foldea. ¿Sí? 50%. Y en este caso estaría foldeando 52. Bien. Entonces nosotros vamos a tener un win rate de más, ya que él está foldando un poco de más. ¿Sí? Entonces, mi parte de ganancia en el flop va a ser esta. ¿Correcto? Esa va a ser mi ganancia. Ahora, cuando empezamos a comprender la matemática en más profundidad, empezamos a entender que decimos, no, espera. Si vos foldeas un 2%, como ya lo saben calcular, pueden fijarse el win rate que tiene blufear ese sizing. ¿Correcto? Ya saben cuánto pueden calcularlo. Ahora, podemos empezar a decir, no, pero espera, vamos a una cosa, le decís al rival. Yo te voy a apostar medio bote y vos me vas a defender 66. ¿Qué te parece? Entonces, empezás a hacer un sizing donde te defienda 66. Acuérdense que a potbet el rival foldeaba eso, o sea, como muchísimo pagaba eso. Ahora, cuando nosotros apostamos medio bote, le estamos diciendo al rival que tiene, fíjense, que tiene que foldear 33. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que el rival tiene que empezar a pagar con manos. En este caso, KQ, KJ, ¿sí? K8, K7, K6, K5, K4, K3. Y tiene que empezar a, o sea, observen, defender Q8, los backdoor de J8, ¿sí? QJ, Q7, bueno, ahí ya. ¿Sí? Como bien ven, recién ahí vamos a poner que foldee, vamos a ponerle que foldee, ¿sí? Los, ¿cómo se llama? Q10 y Q8, ¿sí? Y ahí estaría foldeando 37. Entonces, si el rival foldea hace 37,
o sea, foldea más del establecido, nosotros ganaríamos este pedazo. ¿Correcto? Entonces, observen lo que estoy haciendo. Eso es si el rival defendiese estas. ¿Correcto? Si el rival defendiese estas, esto sería pot bet y esto sería un tercio. Medio bote. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Que ustedes bien saben, jugando el póker, que hay jugadores que ni en pedo, no hay posibilidad alguna que en el flop paguen con K10. La foldean sí o sí, con mismo que KJ, lo mismo que KQ, y no defienden ni K8, ni K7, ni K6, ni K5, ni K4, ni K3. Bien, si eso sucede en la práctica, ¿qué va a pasar? Que está foldeando 50. Y si está foldeando 50, está foldeando todo este pedazo. ¿Sí? Imagínense esto. ¿Quién gana más ahí? El que organiza mejor el sizing. ¿Lo ven? Es una brutalidad de win rate. Porque acuérdense en los primeros vídeos que expliqué que es más habitué el flop. El flop es más habitué que un all-in pre-flop. Ahora, fíjense que las explotaciones son invisibles, porque el jugador que no reconoce que lo están explotando, por ejemplo acá, le están sacando una diferencia de win rate, o sea, muy grande, ¿eh? Porque está defendiendo por lo mismo y un sizing más chico está, o sea, esto es muy, muy importante, porque si se dan cuenta, el jugador no defiende de manera elástica al sizing, defiende no elástica. Entonces da igual que le hagas pot bet, va a foldear 50 y a medio bote va a foldear 50. Entonces vos decís, ¿cómo? Foldea 50 y listo. Las que tiene paga y las que no tiene no paga. Eso nos va a dar una comprensión inmensa, porque ya nos vamos a empezar a adentrar a quienes comprenden este concepto. Vamos a empezar a reconocer que hay jugadores que no comprenden, que tienen que respetar ciertas frecuencias cuando nosotros hacemos ciertos sizing, etc. ¿Qué pasa con esto? Que la comprensión de esto nos da dos beneficios. Aprender a hacerlo, tanto para ganar cuando nosotros lo usamos para atacar, ya sea por value bets o bluffs, y nos sirve impresionantemente para reconocer quienes no comprenden esto. Porque el que no comprende esto va a usar sizings incoherentes que no tengan sentido. Por ejemplo, no quiero ser muy general, pero puede ser que haya jugadores que hagan sizing, voy a poner un extremo para que lo entendamos, que con 2-2 haga un tercio flop, un tercio turn, un tercio river, y no comprenda que nosotros le pagaríamos igual, ejemplo, 3 calles con as 9 con los ojos cerrados. Entonces, un jugador que no comprende la elasticidad y la no elasticidad de los rangos va a cometer errores todo el tiempo. Pero si nosotros no y él sí, es un beneficio. Y cuando nosotros estamos en la defensa siendo la big line, va a ser muy fácil reconocer si el rival lo sabe esto o no. Lo van a empezar a notar a partir del curso. Van a empezar a decir, él no lo comprende esto, mira, esto tampoco lo comprende. Bueno, y esas son las diferencias que van a empezar a ver. Esto lo va a llevar a una práctica que con el tiempo cada vez se van a volver más eficaces a la hora de reconocer a los rivales, a los boards, a las jugadas. Entonces, descubrimos un flop que es completamente elástico. Que nosotros apostemos medio bote o pot bet hace que el rival los X y los 9 los paga sí o sí, y hasta cierta mano. Pero cuando yo le empiezo a bajar el sizing, el rival no se adapta, y las que foldea las foldea sí o sí. Va a foldear igual K8, no importa si le ha puesto un tercio o si le ha puesto pot bet. Entonces, cuando yo quiero organizar un rango contra él, voy a tener que tener eso en cuenta, sí o sí, para generar un mayor win rate. Ahora, una vez que vimos este ejemplo, pasemos a otro. En este caso sería que hay dos sizing distintos, ¿sí? Sería este,
con este. Y bueno, y potbet con el primero. Yo igual supongo que habrá quedado claro. Si no, lo pueden volver a ver hasta la parte de ahora. En mi caso, yo también en el video trato de ir rápido y claro. ¿Sí? Rápido porque siento como que hay muchas cosas que ya hablamos. Entonces, para no volver a repetirlo una otra vez los conceptos anteriores, avanzo sobre lo que ya hablamos. Entonces, vamos a pasar al cuarto board. ASCII-Q. ¿Sí? En ASCII-Q vamos a abrir lo mismo, vamos a hacer lo mismo y vamos a empezar a reconocer cuánto impacta. ¿Sí? Vamos a empezar a decir, bueno, mira, todos los AX te los pago, todos los KX te los pago, todos los QX te los pago y tengo J10. ¿Correcto? Como bien ven, en el caso de que hiciesen eso, bueno, y también faltan los FDs, vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Ponele que siempre pagasen los FDs, siempre. Que nunca foldeasen un FD. Bueno, uy. Quiero mostrarles las frecuencias. Bueno. De defensa, de rangos de defensa, estaríamos hablando de que el jugador foldea 39%. ¿Sí? O sea que en este board, si yo hago potbet, ya no podría bluffear. ¿Sí? Tengan esto en cuenta porque es importantísimo reconocer que hay un flop donde la Big Blind hitea siempre, ¿sí? Y hitea mucho, porque no es como As 9-2. Acá si veteas un tercio te paga todo, porque fíjate, vamos a poner un ejemplo. Ponle que veteas un tercio o medio bote y dijera, no te foldeo ni la gacho de 10x ni JX, ¿sí? Dijera, no te la foldeo. Bueno, ahí estaría foldeando 23% el rival. ¿Se entiende? Si eso es cierto en la práctica, vos vas a tener que empezar a usar la creatividad para decir, bueno, ¿qué manos quiero? Ya que no quiere foldear, voy a empezar a usar manos. Y voy a empezar a usar sizings coherentes con que vos no foldees. Si tengo J10, ¿cuánto voy a apostar en ese flop? Potbet, mínimo. Obviamente que vas a querer apostar mínimo potbet si él nunca va a foldear Nación Rey. ¿Por qué? Porque no va a foldear. Ahora, en 9-5-2, si vos haces potbet en el flop, sabés que va a ser más complejo que en el river te defienda tanta cantidad de manos, porque las tiraste todas en el flop. En cambio, en ASCII-Q probablemente tenga un montón de manos para pagarte, ¿sí? Como vos tenés un montón de nuts que apostar. Entonces, si empiezan a darse cuenta que hay un montón de manos que en este board específico, que va a hacer que el rival no foldee. Entonces eso está influido puramente por qué sizing vamos a usar. Puramente influido. No es lo mismo el sizing de As9-2 que de ASCII-Q, que de 9-5-2, que de 10J4. Por eso lo van a tener que reflexionar y comprender. En este caso, muchas veces agarran el PIO Solver y empiezan a ver sizings. O por ejemplo, en Snowy te recomienda, escuchen, muy importante, 10J4 apostó un cuarto en el flop. Bien, acuérdense de vuelta a lo anterior. El Snowy le recomienda algo contra sí mismo, ¿sí? O sea, yo hago esto, vos haces esto. Pero en la práctica no sucede eso. No está esa parte. Ustedes van a usar este equilibrio. Pero si el rival no está usando lo mismo, no tiene sentido usar esto. ¿Sí? Acuérdense que el equilibrio del Pio Solver es uno con otro. El Snowy es uno contra sí mismo. Entonces contra sí mismo hace algo. Pero cuando esta variable es distinta, tienen que analizar con esta variable. Porque esto es 1 y esto es 1. Pero esto es 1 y esto es 8. Entonces no se corresponden. No son lo mismo. Entonces 8 requiere equilibrio 8. 9 requiere equilibrio 9. 1 con 1. ¿Sí? Son como si fuera equilibrios en base a lo mismo.
¿sí? El equilibrio 9 va con equilibrio 9 y se chocan, ¿sí? Entonces, de vuelta, reconozcan y jueguen con el Equilab y empiecen a observar cuáles son los boards que frecuentemente empiezan a foldear de una, ¿sí? Hay manos que ni siquiera pagan porque dicen no, esta no, ¿sí? En As 9-2 quizá no se plantean pagar con K8. Ahora, cuando hablemos del próximo tema, que es la diferencia, la comprensión de regulares, van a empezar a entender qué tipo de regulares se les usa cierto sizing y quiénes se le usan otro sizing y por qué al recreacional hay que apostar tanto y por qué no. Que fíjense que lo venimos hablando en los primeros videos, solamente que fuimos sumando y sumando y sumando escalones de comprensión de por qué cada cosa. Siempre que subamos un escalón más de conciencia en cuanto a póker, vamos a tener una visión más profunda del juego. Entonces vamos a ya estar adaptados y reconocer qué está sucediendo en la mano, en el winrate, en todo el winrate del rango. Claro, todo esto va a ser una decisión que van a tener que tomar, que va a ser de comprender el juego. Pero si están viendo el video, si compraron el video, es porque realmente les interesa mejorar en el juego y realmente quieren ganar. Entonces acá están todos los cimientos para que los tengan bien sólidos a la hora de comprender, y ahora sí van a comprender con más claridad. Que esta es la esencia del curso. La esencia del curso es que te aproxime ¿a qué? A la comprensión cuando estás estudiando, y no que sea algo random, que copio 2 tablas y en la práctica nunca se encuentra, unos y es 8, entonces no se encuentran. Y al final digo, pero bueno, ¿para qué estoy apostando acá? Bueno, todo esto lo fuimos resolviendo y comprendiendo paso a paso en todos los videos. El tema que viene va a englobar todo esto, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo.